Ok. Listo, entonces, como les iba diciendo, una matriz no es nada más que la forma de agrupar, ¿sí? O contener elementos, ¿sí? De forma ordenada. Estos elementos van a ser, en este caso, números, ¿sí? Números reales, ¿ok? Como por ejemplo tenemos aquí. Tenemos una matriz A, se le va a denominar con una letra mayúscula, y esta va a estar, y los elementos van a estar entre paréntesis o entre corchetes, ¿ok? Como ustedes quieran denominarlo o agruparlo, ¿sí? Pero siempre van a estar entre paréntesis o corchetes. Y sus elementos van a ser números reales, que en este caso aquí enteros. Pueden ser números fraccionarios, quebrados, pueden ser negativos, pueden ser también raíces, ¿ok? Todos estos que forman parte de los reales, ¿sí? Listo, de ahí partimos, ¿ok? Todo lo que esté de forma agrupada dentro de paréntesis o corchetes con su denominación en mayúscula va a ser una matriz. Esta matriz puede contener o dimensionalmente o su dimensión puede ser de diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, esta matriz de aquí será de una dimensión 2 por 2. ¿Sí? ¿Por qué 2 por 2? Primero, vamos a contar el número de filas que tenemos aquí. Esta será la fila 1 y esta de acá abajo será la fila 2. ¿Ok? Entonces, este primer 2 que nos aparece aquí será del número de filas. ¿Ok? Será el número de filas. Mientras que el siguiente 2 será el número de columnas. Lo podemos también poner de este lado. Hay que tomar en cuenta que este es igual que este, ¿no? Estas dos matrices son iguales, sino que la diferencia es que la una está agrupada con corchetes y la otra con paréntesis. ¿Ok? Y van a tener dos columnas, ¿no? Entonces tenemos la primera, tenemos la segunda. Entonces, el segundo 2 viene a ser el número de columnas. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? ¿Sí? Si, por ejemplo, yo pusiera aquí un 5 y un 2, estaríamos hablando que ya no sería 2 por 2, sino sería 3 por 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tengo una fila, dos filas, tres filas. ¿Sí? Entonces de aquí me aparece el 3, que es de las filas, y tengo una y dos columnas. Este es el número de columnas. Entonces, prácticamente esto es lo que nos está, como esta sería la dimensión de esta matriz. ¿Ok? Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Listo. Si aumento yo una columna más, entonces ahí tuviera 3 por 3. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cada uno de los elementos, es decir, de los números reales que están internos en esta matriz, va a tener una denominación o un número. Si hablamos de fórmula en fórmula matemática, para que se sobreentienda, van a ser elementos I y elementos J. ¿Ok? ¿Pero qué es I y qué es J? I viene a ser la fila y J viene a ser la columna. ¿Ok? Entonces el primer elemento va a estar, voy a ponerle otro, va a estar, a todos se les va a denominar con la A minúscula, ¿sí? Porque pertenecen a esta matriz. ¿Ah? Y el primer elemento va a ser 1. ¿Por qué? Porque está en la primera fila y en la primera columna. ¿Sí? Por eso va a ser el elemento 1, 1. Este 4 que está por acá, que ya no se aprecia muy bien, va a estar en la primera fila, pero en la segunda columna. ¿Sí? Entonces, por este será el elemento A1, 2. En este caso, el 3 que tenemos por acá abajo va a ser el elemento 2, 1. ¿Por qué? Porque está en la segunda fila, pero en la primera columna.
Y el 8, para terminar con este elemento, el 8 va a estar en la segunda columna y en la segunda fila. Entonces será el elemento A22. ¿Sí? ¿Estamos claros de esto? ¿Ok? Entonces, por favor, nos vamos a ir a esta tabla de acá. Les voy a dejar de compartir. Ahí ya. Ya, ahí se puede pasar. Entonces, acá tenemos otra matriz, igual denominada A, ¿no? Está entre corchetes, ¿sí? Sus elementos son los que están de azules, ¿no? Y acá abajo tenemos el ejemplo de la matriz B, igual con sus elementos, ¿no? Primero que nada, para ver que esté claro, la dimensión de esta matriz, ¿cuál sería? Si hablamos que la dimensión nos da igual al número de filas por el número de columnas, entonces, ¿cuáles serían sus? 3 por 4. 1, 2, 3 por 4. Ajá. 3 por 4. ¿Sí? No se olviden. ¿Por qué? Porque tenemos primero 3 filas. Aquí está la fila 1. Seguido la fila 2. Y por último la fila 3. ¿Sí? Y tenemos la columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. ¿Sí? Estamos claros hasta ahí, me parece, ¿cierto? Entonces será 3 por 4. ¿Ok? Estamos claros de esto. Listo. Y como les iba mencionando, cada elemento tiene su dominación matemática. Entonces, el primero, en este caso el -3, será A11. ¿Por qué? Porque está en la primera fila y en la primera columna. El elemento de al lado será el elemento A12, porque está en la primera fila, pero en la segunda columna. El 4 será el elemento 13, porque está en la primera fila, pero en la tercera columna. Y el último, el 2, será A14, porque está en la primera fila, pero en la cuarta columna. ¿Ok? Y así vamos con el siguiente. El 0 será A21, porque está en la segunda fila, pero en la primera columna. El 7 será A22, porque está en la segunda fila y en la segunda columna. El 6 será A23, porque estará en la segunda fila y en la tercera columna. El 9 será A24, porque está en la segunda fila y en la cuarta columna. ¿Sí? Y por último tenemos la última fila donde el 12 será A31 porque está en la tercera fila, pero en la primera columna. El -6 A32 porque está en la tercera fila, segunda columna. El 1 será A33 porque está en la tercera fila, en la tercera columna. Y el 0 será el A34 porque estará en la tercera fila, cuarta columna. ¿Sí? Estamos claros hasta ahí, ¿ok? ¿Cierto? ¿O no muy bien? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo no? ¿No? Reforzamos un poquito. Sí, creo, Lizan, por favor. Vamos a ir con el ejemplo de la matriz B. ¿Ok? Primero, ¿cuál es la dimensión de esta matriz? Primero se cuenta el número de filas. ¿Sí? 1, 2, 4 filas. Entonces será primerito 4. ¿Ok? Por 2. 2. Tenemos una columna, 2 columnas. Entonces será 4 por 2. ¿Sí? Déjenme retroceder. Ya vimos por qué era 4 por 2. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo vamos a denominar cada elemento? Sí, esto se le da notación matemática o científica, es porque después para hacer las operaciones necesitamos saber qué elemento es. Entonces, por ejemplo, el 1, primero todos van a ser B, ¿cierto? Todos van a ser B minúscula, ¿ok? Eso
tienen que grabarse porque todos están dentro de la matriz B. ¿Sí? Estamos claros hasta ahí. ¿Ok? Sí, todos van a salir. Pero el primer elemento va a ser B1, 1. ¿Por qué? Porque está en la primera fila y en la primera columna. ¿Sí? Por eso va a ser B1, 1. El menos 1 del lado derecho va a ser B1, 2. ¿Por qué? Porque está en la primera fila, pero está en la segunda columna. ¿Sí? El 6 va a ser el elemento 2, 1. ¿Por qué? Porque está en la segunda fila, pero en la primera columna. El 2 va a ser el elemento 2, 2, porque está en la segunda fila, en la segunda columna. El 15 va a ser el elemento B, 3, 1, porque está en la tercera fila y en la primera columna. El menos 3 va a ser el elemento B, 3, 2. ¿Por qué? Porque está en la tercera fila y en la segunda columna. Y para terminar, el 23 va a ser B, 4, 1, porque está en la cuarta fila, en la primera columna. Y el 5 va a ser 4, 2, porque va a estar en la cuarta fila, en la segunda columna. ¿Estamos más claros? ¿Sí? Ok, Sí, Liz. listo. Bajo estos parámetros o circunstancias, donde ya aprendimos a ver los elementos de cada que conforma a la matriz, por favor, vamos a ir llenando. Nos pide el elemento A21. ¿Cuál es? El 0. 0. ¿Por qué? Porque está en la segunda En la segunda segunda fila fila, y en la primera. Ya, está en columna. la fila y en la primera columna. Vamos, nos pide el elemento 34. A34. También creo que es 0, no está Pero encerrado. bien los números. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Es del 0. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué es del 0? Porque está en la Tercera fila, tercera cuarta fila columna. y cuarta columna. Muy bien. Y el elemento 4,3 que nos está pidiendo, ¿cuál es? No existe, Lisa. Eso no existe. No existe. ¿Por qué no existe? Porque aquí no Porque tenemos, no hay fila no hay fila no hay cuarto. 4. No hay cuarta fila. Ok, listo, muy bien. Vamos entonces a la matriz B. En la matriz B nos pide el elemento B1, 2. ¿Cuál es? Menos Menos 1, Menos uno. Menos 1, correcto. ¿Por qué? Porque porque está en la está primera en la fila, segunda segunda en la columna. primera fila. Primera fila, segunda columna. Nos pide el elemento B21. El 6, 6. El 6, correcto. ¿Por qué? porque está en la segunda fila, primera columna. Muy bien. Luego nos pide el elemento B22. ¿Cuál es? 2. 2, 2. ¿Por qué? Porque porque está en la está en segunda. la segunda columna y en la segunda Columna. fila. Segunda fila y segunda columna. Buenas noches. Primero, buenas noches. Primero son las filas y luego las columnas. Y por último nos pide el elemento B32. Menos 3. Menos 3. ¿Por qué? Porque está en la La cuarta tercera fila, En la en tercera fila, la tercera fila y la segunda columna. tercera fila, segunda columna. Este elemento, pide el último, está en la tercera fila, cuarta columna, en la tercera fila, segunda columna. ¿Ok? Sí. Listo. Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Muy bien. Les voy a dejar de compartir pantalla. Después nos vamos a ir a nuestra ficha. Ok.
Entonces, prácticamente es lo que habla nuestra ficha, ¿no? Tenemos la definición de fichas, que es la definición de forma arreglada, de números reales, siempre ordenados en filas y columnas, filas horizontal, columnas vertical. Las columnas, para que tengan idea, es como que fueran las entonces son verticales. Ya. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Aquí estoy comiendo tortilla, man. Es la representación, ¿sí? Tal cual está en este ejemplo, ¿no? Esto fue lo que vimos de dónde aparecen estos números, porque si yo les doy de dónde aparecen estos números, ¿cierto? Entonces ya sabemos que el primero es de la fila y el segundo es de la columna. Entonces tenemos a 1, 1, a 1, 2, a 1, 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Luego tenemos igualdad de matrices. La igualdad de matrices solo se tiene cuando la matriz A es igual a la matriz B, como pueden observar. ¿Qué nos quiere decir por igualdad? Que todo tiene que ser igual. Todo tiene que ser igual. Por ejemplo, este elemento A11 es igual al elemento B11. Es decir, 2 es igual a 2. El elemento A12 es igual al elemento B12. ¿Sí? Y así todos sus elementos se van repitiendo, como pueden apreciar. Luego tenemos tipo de matrices. Tenemos tipo de matrices cuadradas, en la que la matriz cuadrada, por ejemplo, tenemos, ¿qué tenemos? Su dimensión, ¿cuál es? Dimensión es igual a, ¿cuántas filas, cuántas columnas en este ejemplo que está aquí? Tiene 3 3 por filas. 3. 3 por 3. 3 por 3, correcto. A esta dimensión de 3 por 3, ¿sí? Se le denomina cuadrada. También puede ser 2 por 2, puede ser 4 por 4, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir? Que tiene que haber 4 filas, 4 columnas. 2 filas, 2 columnas. 3 filas, 3 columnas, como es el ejemplo. Y a esto se le denomina como matriz cuadrada. ¿Sí? Tenemos matriz fila, que por el ejemplo es una sola fila, es decir, va a tener una sola fila y en este caso pueden tener 3 columnas, como en el ejemplo. Pero lo primordial es que solo va a tener una fila, ¿sí? Eso en la matriz fila. Luego tenemos matriz. Luego tenemos lo que es matriz columna, que de igual manera, ¿no? De igual manera, pues, tendremos solo lo que es una sola columna, donde vamos a tener 3 filas en este caso, pero una sola columna. Luego igual vamos a tener matrices triangulares, no son muy utilizadas, las diagonales, ¿sí? Esto prácticamente solo se puede dar en matrices cuadradas, ¿no? Matriz de entidad, ¿ok? Que esto ya lo vamos a ver más adelante. Y matriz nula, ¿no? Matriz nula cuando sus elementos son ceros. Matriz traspuesta, pues primero obviamente va a tener un nombre. En este caso aquí también se le puede denominar, se lo podría poner con nombre de A, ¿ok? Pero al ser traspuesta se le denomina como A, T. La T significa traspuesta. ¿Ok? ¿Qué nos quiere decir? Que esta fila ya no va a ser fila, va a ser columna. ¿Sí? Y que su segunda fila ya no va a ser segunda fila, sino segunda columna. Eso es lo que nos quiere decir la matriz traspuesta. ¿Ok? Nada más. Listo. Vamos a avanzar, por favor, y vamos a ir directamente con operaciones matrices, que es lo que nos pide. ¿Ya? Antes de eso, les voy a compartir pantalla para interactuar en lo que es... Entonces, por favor, les voy a compartir pantalla
Listo. Primero, vamos a dar la dimensión. ¿Ok? Dimensión. La dimensión de la primera, bueno, ya está dada. Estamos con una matriz de 2 por 2. ¿Sí? Luego, esta matriz, ¿cómo la dimensionamos? ¿O qué números tiene de dimensión? 1 por 4, listen. Exacto. ¿Por qué 1 por 4? Porque tiene una fila y 4 columnas. Tenemos una fila y 4 columnas. Ujú. La primera era 2 por 2 porque tenemos 2 filas. No se olviden, primero las filas. Y luego, ¿ya? Esta de aquí, la matriz D. 3 por 1. Por 1. 3 por 1. Tenemos 3 filas, una columna. ¿Ok? Una última, por favor. La matriz D. 3 por 3 3. por 3. 3 por 3 por 3. Porque tenemos 3 filas y 3 columnas. ahora, muy bien. Estamos hablando que a la 3 por 3 o a la 2 por 2, ¿cómo también se le denominaba? Matriz nula. La 2 por 2. Ok. Ya, esta sí es nula. ¿Por qué? Porque sus elementos son ceros, ¿ok? Muy bien. Ujú. Ya, ¿qué más puede ser esta matriz? Matriz cuadrada. Cuadrada. Cuadrada, exacto. Esta matriz es cuadrada. ¿Cuál más es cuadrada de estas matrices que está aquí del ejemplo? La 3 por 3. La E. La E. 3 por 3 también es una matriz cuadrada, correcto. Esta matriz de 1 por 4, ¿cómo también se le llama? Lineal. Matriz. Lineal. Ya, matriz lineal o matriz fila. ¿Sí? Y a esta de 3, y a esta de acá, ¿cómo se Matriz columna. llama? Eso, matriz columna. Muy bien. Listo. Entonces, estamos claros, ¿cierto? Hasta ahí. Sí, listen. Muy Sí, bien. listen. Vamos a dejar de compartir pantalla y nos vamos a ir a... Ya, vamos a ir a operaciones como matrices. Correcto. A ver, ya. No sé si se puede apreciar los números. Sí, listen. Tenemos un 4, tenemos un 3, tenemos 1, tenemos 3, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 2 y tenemos 4. ¿Ok? Sí, estamos claros. La matriz A, la matriz B. ¿Sí? Dos matrices. Primerito, dimensión de estas matrices. Dimensión es el número de filas por el número de columnas. ¿Cuál es la dimensión? 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2. La otra igual 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2. Correcto. ¿Qué nos dice primero? Para nosotros sumar o restar, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que estas matrices tengan la misma dimensión, ¿ok? Para nosotros poder realizar la operación. Es decir, que como son de dimensión 2 por 2, sí podemos sumar o restar. Y hasta multiplicar también podemos. ¿Ok? Listo. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Si yo aquí tuviera un 5 o un 6, tuviera una matriz. ¿Qué matriz tuviera? 3 por 3. No, el número de 2 filas. por Por 3. 3. 2 por 2 por 3. 2 por 3, correcto. Al yo tener 2 por 3, ¿puedo realizarla con esta que es 2 por 2? No. No, No. no se puede, ¿ok? Voy a borrar, por favor, para que no se me... ¿Ok? Entonces no se puede, ¿sí? No se puede. Tiene que ser 2 por 2 o puede ser 3 por 2 con otra de 3 por 2. Ahí sí, no hay ningún problema y sucesivamente. Tiene que ser la misma dimensión de la matriz. ¿Ok? Estamos claros. ¿Ya? Bajo esos parámetros nosotros podemos realizar nuestras operaciones. Y la primera que nos pide es suma. ¿Cómo representamos? De esta manera. A más B.
la matriz A más la matriz B. ¿Cómo voy a hacer? Hago de la siguiente manera. Tenemos el elemento 4 que viene a ser 1A1, ¿sí? Y tenemos el elemento en la matriz B, B11, ¿ok? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que este elemento, el 4, ¿sí? Voy a sumarle con el elemento 1, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Sí, listo. ¿O se perdieron? Todo está claro hasta ahí, ¿cierto? Sí, listen. Sí, listen. Ya. Entonces, y posterior voy a sumar el elemento A12 con el elemento B12, ¿sí? Si es que no quieren recordarlo de esa manera, pueden sumar el primero izquierdo de arriba con el otro primero izquierdo de arriba. El segundo o el último derecho superior con el último derecho superior, ¿sí? O denominarlo matemáticamente. Entonces, el elemento de acá abajo será primero A, 2, 1. Voy a sumar con el elemento B, 2, ¿sí? El elemento B2. ¿Okay? Y es el que tengo aquí abajo. 1 más 2. Estamos acá arriba. Y acá tenemos la suma del elemento A, A22 con el elemento B22. Entonces sería 2 más 4. ¿Ok? Sí. Y esto nos da igual a 4 más 1, 5. 3, 1 más 2, 3. Y 2 más 4, 6. ¿Ok? Entonces tenemos la suma de nuestra matriz. ¿Sí? Estamos claros, ¿cierto? Sí, Sí, listen. listen. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con Dicen buenas noches, disculpe el atraso. buenas noches. Vamos a hacerlo con corchetes. Recuerden que podemos agrupar con corchetes o paréntesis. No hay ningún problema. Entonces, tenemos nuestros elementos. Primero, tenemos el elemento A11 menos, que en este caso sería 4, menos el elemento B11, ¿sí? Cerramos nuestro paréntesis. Luego tenemos el elemento A12, que es 3, menos el elemento B12, que también es 3. ¿Ok? Luego tenemos el elemento A21 menos el elemento B21, que sería 1 menos 2. Y por último tendríamos la resta entre el elemento A22, que viene a ser 2, menos el elemento B22, que sería 4. ¿Ok? Cerramos corchetes en este caso. Abrimos nuestros corchetes para dar las respuestas. 4 menos 1, 3. 3, 3 menos 3, 7, 0. Pero, Menos 2, Menos 1. menos 1, 2 menos 4, 2, menos Menos 2. Menos 2. ¿sí? Estamos claros. Y así estamos con nuestra suma y con nuestra resta. ¿Ok? ¿Estamos claros? sí, dicen. Listo. Ya. Entonces, eso por favor. ¿Ok? ¿Estamos claros? Buenas noches. Buenas noches. Mis disculpas por el atraso. No se preocupe. Estamos en suma y resta, ¿correcto? Y vamos a ir finalmente por la multiplicación. ¿Sí? No se han perdido hasta ahí, ¿cierto? No, Ya. parece que no. Ahora, hay dos formas de multiplicar. Matriz por matriz y matriz por un número real. ¿Ok? En este caso vamos a realizar una multiplicación de matriz por un número real. ¿Sí?
¿qué hago yo? Solo lo único que hago es escoger cualquier número real o que me plantee el problema y le multiplico a nuestra raíz. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos aquí 2a, es decir, a nuestra raíz, ¿ok? De base, le vamos a multiplicar a cada uno de sus elementos por 2, ¿ok? 2 por menos 3, 2 por 0, 2 por 2, 2 por 5, 2 por 8 y 2 por menos 7. ¿Ok? Vamos a abrir nuestros paréntesis en este caso y tenemos que 2 por menos 3 es menos 6, 2 por 0 es 0, 2 por 2 es 4, 2 por 5 es 10, 2 por 8 es 16 y 2 por menos 7 menos 14. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Entonces, dándonos en eso, vamos a resolver nuestra matriz B. ¿Sí? Y elijan cualquier número que ustedes quieran multiplicarle, cualquier número real. Por 3, lista. Ok, vamos por 3. ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar por 3. Vamos a abrir corchetes ya para que no solo trabajemos con paréntesis. Correcto, entonces vamos. 3 por nuestro primer elemento que es 7. Vamos a ponerle esto entre paréntesis. Luego tenemos el segundo elemento igual. 3 por menos 5. Tendríamos 4. Perdón, 3 por 4. Y tendríamos 3 por menos 2. Y los últimos tendríamos 3 por 1 y 3 por menos 4. Correcto. ¿Cierto? Estamos bien hasta ahí, ¿ok? ¿Sí? Sí, lista. Listo, volvemos a abrir corchetes y vamos a realizar las operaciones. 3 por 7, 21. 21. 21, correcto. 3 por menos 5, ley de signos, ¿no? Menos Menos 15. 15. Menos 15, correcto. Tenemos la de abajo. 3 por 4, 12. 12. Y 3 por menos 2, Menos Menos 6. 6. menos 6, correcto. Luego tenemos 3 por 1. 3. Y la otra, 3 por Menos menos, 12. Menos 12. menos 2. Ok, sí. Entonces, déjenme ver esto que pasa. Entonces, estamos claros, ¿cierto? ¿Ya? Y este sería nuestro resultado. Cuando multiplicamos una matriz por un número real, que en este caso escogimos de 3, acá tenemos el 2. ¿Sí? Estamos claros, ¿cierto? Muy bien. Voy a dejar de compartirles pantalla para irnos al último caso, que es multiplicación entre las entre dos matrices. Listo. Entonces, vamos a ir a nuestro caso explícito de dos matrices. ¿Ok? Este es el mismo ejemplo que ustedes tienen en la ficha. ¿Sí? De hecho, esto me pidió el profe, me parece que les daba el profe Edison Cabeza, ¿cierto? No, él dice en Flor Diego Alex. Campaña. Alexis. Nada más. 10. Diego Campaña era. ¿Ya vieron esto o no? No, el licenciado Diego Campaña nos daba era física. Y Nos está matemáticas. dando. Matemáticas, Flor Matemáticas. Alexis. Flor Alexis. Alexis Flores. ¿Vieron Sí. esto? No. Alexis Flor. ¿Y ya vieron esto, matrices? No. No, dice. No, Lice. Ya, ok. Hasta ahorita todo está Ujú, ¿cierto? ujú. Sí, hasta ahorita no hay problema, ¿cierto? Ya. Ahora, vamos a ir a un poquito que esto es lo más tedioso, ¿ya? Más tedioso, ¿por qué? Porque en realidad tenemos que estar súper concentrados para poder resolverla, ¿sí? Entonces, vamos a ir con lo siguiente. Primero, ¿qué dimensión es nuestra matriz A y qué dimensión es nuestra matriz B? 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2, ¿sí?
Como es 2 por 2, sí podemos realizar, ¿cierto? Ya. Sí. Si fuera de Sí, 8, listo. no se puede. Listo. Entonces, vamos. Para nosotros poder efectuar un producto, es decir, multiplicar A por B, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar la fila, ¿sí? Por la columna. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Tomamos el primer elemento, que sería 4, ¿ok? Aquí 4, por el primer elemento de la primera columna, ¿sí? Que es el 1, ¿ok? Posterior a esto, tomamos el segundo elemento, que es 3, por el segundo elemento de la primera columna, que sería 2. ¿Sí? Estamos claros. Luego, seguimos en esta primera fila. Entonces, multiplicamos el primer elemento, que sigue siendo el 4, por el primer elemento de la segunda columna, que es el 3. ¿Ok? Y luego multiplicamos el 3, que es el segundo elemento de la primera fila, por el segundo elemento de la segunda columna, que sería 3 por 4. ¿Ok? ¿Sí? Y de igual manera vamos a hacer con la segunda fila. ¿Ok? Vamos a tomar el primer elemento, que es el 1, multiplicado por el primer elemento de la primera columna, que es el 1. ¿Sí? Y luego vamos a tomar el segundo multiplicado por el segundo elemento de la primera columna. ¿Sí? En este caso es 2 por 2. Y luego vamos a tomar el primer elemento por el primer elemento, pero de la segunda columna, que sería 1